Corintios 3. Estaba mirando una construcción. A ver, hay mucho tipo de construcciones, a ver, o muchas maneras de construir, más bien dicho, ¿ya? Muchas maneras de construir. A ver, depende lo que vayan a construir, es la cimentación que va a llevar a ver esa edificación. Estaba mirando un video, amén, de una edificación que hicieron, pero al estar escarbando para meter las zapatas, ellos se daban cuenta que estaba brotando mucha agua. Estaba bien escarbado, como 1.5 metros, y veían que estaba brote y brote agua. No los dejaba trabajar. Dice el ingeniero: ¿saben qué? Vamos a hacer el arme de varillas gruesas, vamos a meterlas, sumergirlas en esa agua y rellenar de cemento todo eso. Así, cemento seco. Echaban los bultos de cemento así secos. No prepararon, no batieron, y eso se endureció al siguiente día. Ya no brotaba agua. Y así lo hicieron en cada uno de los hoyos donde iban a poner la zapata. Y eso les ayudó para poder edificar de ahí en adelante. De ahí para arriba iban a poder edificar. Pero estaba mirando, hermano, las construcciones, depende de qué tipo de construcción vayas tú a hacer, necesita diferente tipo de zapatas o de cimentación. Si vas a hacer una casa de 2 o 3 pisos, necesitas una cimentación diferente. Lleva una zapata, lleva un dado, así se le llama, y lleva una cadena corrida toda la cimentación. Si vas a hacer una casa normal, de un piso, simplemente unas zapatas normales y de ahí para arriba. Pero si vas a hacer un edificio, necesitas meter una zapata corrida, todo el perímetro que se va a construir. Luego arriba tienes que meter otro material. Muchos le meten piedra. Arriba de esa zapata corrida que hicieron, hay cuenta 60 para terminar a 1 metro o a 1.20 a veces. Así, cuadro, en pirámide. Arriba de eso le meten piedra y luego le meten una cadena, y lo vuelven a colar. Eso es para levantar ya una casa más grande. Entonces, hay diferentes, ¿verdad? Las casitas de Infonavit, ¿sabes cómo se construyen? ¿Cómo crees que se van a construir? Hay unos cuartos que da el municipio, bueno, que estuvo dando allá en Sonora. En esos cuartos se les llamaba cuarto rosa. Era la sala, la cocina, comedor, todo así junto, un cuarto y un baño. Era lo que daban. ¿Y sabe cómo construían? Echaban una plancha así completa, todo lo que era la casa, la echaban de 20 centímetros y de ahí empezaban a construir. No llevaba zapatas, no llevaba armes, no llevaba nada, solamente la plancha de 20 centímetros y las varillas enterradas para de ahí levantar el pilar. Y era un pilar de alambrón. Entonces levantan su pilar de alambrón, ponen los bloques, y cuelan. Son casitas sencillas que no llevan ni zapatas ni nada. ¿Te imaginas? Cuando se llegue a quebrar la plancha, se va de lado la casa. Se va de lado. Entonces, hay diferentes maneras, depende lo que quieras construir y depende los materiales que quieras meter. Y de eso quiero hablar esta noche. De eso quiero hablar esta noche. A ver, ¿cómo estás edificando? Ese es el título, amén, de este mensaje. ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo estamos edificando, hermano? Nuestra vida cristiana es una edificación que cada uno de nosotros lo vamos a hacer. Es independiente. En cada uno de nosotros vamos a edificar. Pero ¿cómo estás edificando? ¿Cómo vas a edificar tu vida cristiana? Muchas veces queremos un castillo, queremos una torre gigante, queremos edificar, pero no le estamos metiendo el material que debe llevar. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer. O sea, no estamos edificando correctamente. ¿Y qué pasa, hermano, cuando no edificas correctamente?
se cae la construcción. Se cae. Así que necesitamos nosotros saber qué es lo que vamos a edificar. Cuando estábamos edificando nosotros, se fue mucho dinero en la cimentación, porque yo tenía en mis planes meter una casa de 2 o 3 pisos. Nomás alcanzamos a hacer un piso, ¿no? Que nos vinimos. Pero la cimentación quedó para 2 o 3 pisos. Pero hermano, veía que estábamos trabajando en eso y le entraba dinero, y le entraba dinero, y le entraba dinero. Y sabes, cuando la rellenamos, pues no se veía nada. Ya le dije yo, tanto dinero que se le fue y no se ve nada. No se ve nada. Pero abajo estaba toda la fuerza. Abajo de esa tierra estaba toda la fuerza para aguantar una casa de 3 pisos. Le metimos dados de 1 metro por 1 metro, le metimos zapatas y le metimos la trave corrida. O sea, fue mucho, pero porque queríamos edificar una casa alta, buena. Entonces fue mucho lo que se le metió a la zapata. No se veía a simple vista. No veía si nada más estaban los pilares levantados, pero ya la cimentación ya no se veía. Ya de ahí empezamos a pegar ladrillo y todo, pero fue mucho lo que se metió, pero no se veía. Y así, hermano, es nuestra vida. Así es nuestra vida cristiana. A veces no se va a notar todo el esfuerzo que tú hagas. No se va a notar todo el sacrificio que hagas. A veces no se va a notar los días, saber que estés ayunando. A veces no se va a notar, pero tú sabes que eso va a ser tu base. Eso va a ser tu base para lo que quieras a un futuro. Si quieres una torre y no metes cimentación, se va a venir abajo. O sea, si quieres una vida bendecida, pero sin principios, no vas a poder. Por eso es que necesitamos edificar desde abajo, a ver, algo sólido, algo bien. ¿Cómo estás edificando? Dice Primera de Corintios 3, verso 9 en adelante, 9 al 11. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ayúdeme a orar. Bendito Padre Dios, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. En esta hora yo me humillo, Padre, ante tu presencia, para que seas tú edificando a tu pueblo, Padre. Seas tú usándome en esta hora para hablarle a tu pueblo, para edificar a tu pueblo, Padre. Recibe toda gloria, honra y alabanza, y tu pueblo dice un fuerte amén. Amén. Dice la palabra, hermano, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque cada uno de nosotros, a ver, somos edificadores de nuestro propio destino. Cada uno va a edificar su propio destino. ¿Qué destino queremos? ¿Qué destino quiere para usted? ¿Qué destino queremos saber para la iglesia? Cada uno de nosotros va a edificar conforme a lo que usted está planeando, conforme a lo que usted quiere. Quizá usted puede decir, no, yo nomás vengo a pasar el rato. No va a meter cimentación, no va a hacer los principios, no va a hacer nada. Pero si usted dice, no, yo quiero una vida sólida en Cristo, yo quiero una vida bendecida en Cristo Jesús, yo quiero un hogar bendecido, yo quiero un matrimonio bendecido, quiero una vida estable en Cristo Jesús, bueno, entonces hay cosas que tenemos que poner por obra, hay cosas que tenemos que entender y empezar a edificar sobre eso. Podríamos saber edificar nada más así porque sí. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si no es en Él, no vas a poder edificar algo sólido, hermano. Si no es en Él, a ver, si no es en Jesucristo, no vamos a poder edificar algo que realmente pueda levantarse, algo que realmente pueda ser bendecido.
No podemos edificar algo si no hay una responsabilidad cristiana en cada uno de nosotros. Si no hay una responsabilidad, no vamos a poder edificar. Sí vamos a estar en la iglesia, vamos a durar años, pero siempre batallando. ¿A cuánto les gusta batallar? No es saludable, no es bueno batallar. Entonces, si no edificamos correctamente, si no buscamos la manera de edificar, vamos a estar batallando vez tras vez. Podemos estar 10 años en la iglesia y esos 10 años estar batallando en todas las áreas. Podemos durar 20 años en la iglesia y esos 20 años estar batallando en la iglesia. Y no estoy hablando de que vengan pruebas, no. Estoy hablando de que batallamos siempre con las mismas cosas. Porque no queremos edificar. No queremos ver cómo vamos a edificar. Porque van a venir pruebas, sí. En los 10 años que estés en la iglesia van a venir pruebas, amén, van a venir cosas, sí. Pero eso no te va a tumbar, no te va a sacar de la iglesia. ¿Por qué? Porque vas a estar edificando correctamente. El problema es cuando viene una prueba y no estás edificando correctamente. ¿Qué pasa? Mucha gente se va. Imagina si no se fueran las personas que han venido a una iglesia cristiana. Todas las iglesias serían unas mega iglesias, porque hay mucha gente que nos ha visitado, mucha gente que ha asistido a una iglesia. En una ocasión teníamos una familia, era toda una familia. Era el señor ya mayor, como unos 70 años tenía. Era él, era 1, 2, 3 hijos, también ya grandes, pero cada uno de sus hijos con familias. O sea, uno de los hijos su familia era de 4, el otro hijo, su familia era de 5, la otra hija, su familia era de 3, y la otra hija, eran 4 hijos, la otra hija, su familia eran de 4 también. ¿Imaginas? Toda esa familia estaba grande, ¿verdad? Casi era media iglesia esa única familia. Eran algunos. Pero pasó una situación, hermanos, que llegó el COVID y esa familia ya no se volvió a ver. Todos, hermanos, todos se fueron. Toda esta familia, se fue, y se notaba la diferencia. Dijo, Padre Santo, ya cuando podíamos estar todos reunidos, ya no volvieron. Íbamos, los buscábamos y no, sí vamos a ir, pero ya no volvieron. ¿Por qué? Porque no habían edificado bien, no habían edificado, amén, sobre el fundamento que es Cristo, y esa prueba vino y los tumbó. Pero los que habían edificado bien, ahí están todavía sirviendo, ahí están todavía en la iglesia. Entonces dice la palabra que cada uno mire cómo está edificando. En cada uno de nosotros miremos a ver cómo estamos edificando. Una de las maneras, hermano, que tenemos que edificar es congregándonos constantemente. Tenemos que estar viniendo a la iglesia. A veces no nos va a gustar, a veces vamos a estar cansados, a veces vamos a tener otros pendientes, pero tenemos que estar en la iglesia. ¿Cuántos vienen bien descansaditos? La mayoría venimos cansados, venimos con sueño. Amén. Le decía al hermano Jorge en la mañana, traigo sueño. Sí. Me dormí casi a la 1 estudiando. Traigo sueño. ¿Por qué? Porque en el día tenía que trabajar y en la tarde teníamos que estudiar. Para mí hubiera sido más fácil decir, hermano, ¿saben qué? No va a haber estudio a las 10:30, o no va a haber discipulado a las 8, vamos a quedar a dormir para descansar. Pero no es lo correcto, no es lo correcto. Entonces, en el día trabajaba, en la tarde estaba estudiando, nos dormimos tarde por estar estudiando, pero eso no nos va a detener. Necesitamos saber, hermano, que el congregarnos, que el venir a la iglesia es bendición para uno mismo. Amén. Dice Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se hace una costumbre el no venir a la iglesia, se hace una costumbre el no congregarnos. Pero más que eso, hermano, más que eso, nosotros podemos mirar, a ver, que el no asistir a la iglesia, a ver,
va a dañar, amén, nuestra relación espiritual con Dios. El no estar asistiendo a la iglesia, a ver, va a dañar esa relación. Si nosotros fallamos, si nosotros no estamos viniendo, a ver, directamente va a fallar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a escuchar su palabra. ¿Dónde más podemos escuchar la palabra de Dios? Va a decir usted, en Enlace Cristiano. No es lo mismo, porque no hay una convicción, no hay un sacrificio. Usted cuando tiene hambre, ¿qué hace? Va y se prepara un platillo, aunque sea, ¿verdad? Y los come, se sienta a la mesa, tiene que ir a la estufa, tiene que prepararlos, tiene que sentarse y comer. Si tienes hambre, no vas a ponerte a ver Masterchef. Ya se me quitó el hambre viendo Masterchef. No, ¿verdad? Te da más con los platillos que salen ahí. A ver, te da más hambre. Entonces, el no congregarte es lo mismo. No puedes estar viendo nada más Enlace, o no puedes estar viendo nada más otros predicadores. A ver, es bueno ver, pero es más bueno congregarte. Es más bueno congregarnos. Eso va a edificar, hermano, nuestra vida. Eso nos va a ayudar a estar edificando correctamente. A ver, porque dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que el día se acerca. Vemos que el día se acerca. ¿Qué día? El día en que el Señor va a venir por su pueblo. Ese día ya se acerca. Estamos viendo tantas cosas que ya no tarda la promesa del Señor. Ya no tarda en que el Señor venga. Cualquier momento, hermano, puede venir. ¿Y dónde nos va a encontrar, hermano? ¿Dónde nos va a encontrar el Señor? Qué bendición que nos encuentre aquí en la iglesia. Qué bendición que nos encuentre congregándonos. Qué bendición que nos encuentre edificando nuestra propia vida, edificando nuestro propio destino. Qué bendición que nos encuentre haciendo lo correcto. Pero ¿te imaginas que nos encuentre por allá perdidos? Por allá sin dirección. Que nos encuentre por allá haciendo otras cosas. Dice 2 Corintios 12:19. Dice, ¿pensáis aún que nos discipulamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, y muy amados, para vuestra propia edificación. Los corintios estaban hablando, ven, con otras personas, con otros discípulos. ¿Piensas tú que nada más nos reunimos por reunirnos? No, dice, nos reunimos para edificarnos. Nos reunimos para hablar de la palabra de Dios, nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, y nos reunimos para edificarnos. No nos reunimos nomás porque sí. Hay gente que dice, que no tiene nada que hacer. Si supieran todo lo que a veces tenemos que hacer. Pero nos tenemos que reunir. Nos tenemos que reunir, hermano, ¿para qué? Para nuestra propia alimentación, para nuestra propia edificación. Tenemos que reunirnos. Si todos queremos una vida estable en Dios, tenemos que reunirnos en la iglesia. No más. Si queremos un destino estable en Dios, tenemos que reunirnos. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Qué escuchamos, a ver, en el trabajo? ¿Qué escuchamos en la casa? ¿Qué escuchamos afuera en el mundo? No escuchamos palabra de Dios. Escuchamos pleitos, escuchamos problemas, escuchamos hasta música mundana, escuchamos un montón de cosas. Eso no nos edifica. Eso no te va a edificar en nada. Al contrario, te va a ir quitando bloques. Y cualquier ratito se va a destruir el edificio que estás levantando. ¿Por qué, hermano? Porque dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír. ¿Y qué más? ¿Cuántos? Y el oír la palabra de Dios. No el oír la palabra del mundo. No el oír la palabra de los cantantes que no son cristianos. Lo que nos va a edificar es el oír la palabra de Dios. Ahí entra la fe. Eso es lo que nos va a ayudar. ¿Y dónde vamos a escuchar la palabra de Dios, hermano? En la iglesia. En la iglesia, prácticamente la iglesia, hermano, es nuestro tanque de oxígeno. Venimos, escuchamos la palabra de Dios, y eso nos anima a seguir otra vez, otra semana más, para volver otra vez el miércoles, volver a recuperar oxígeno, y otra vez para el domingo. Eso es lo que nos ayuda. ¿Te imaginas? Falta uno un miércoles
ya se convirtieron en 8 días de domingo a domingo. Pero si faltan miércoles y domingo, ya se convirtieron a hace 20 días sin escuchar palabra de Dios. Imagina comer durar sin comer 20 días. ¿Cómo te debilitarías, verdad? Así se debilita el espíritu. Así se debilita el espíritu, hermano, sin comer. Entonces nosotros necesitamos afirmarnos, congregarnos. Ese es uno de los primeros principios que un cristiano necesita, el congregarse. El congregarse nos va a ayudar mucho, hermano. Nos va a ayudar mucho. Haz de cuenta que el congregarnos va a ser una de las bases o una de las cimentaciones que necesitamos. El congregarnos nos va a ayudar a mantener algo firme, algo estable. Ahora, otra cosa, ven, que nos va a ayudar, hermano, a edificar correctamente es la oración. Si a la asistencia le añadimos oración, eso nos va a ayudar a edificar correctamente. Eso nos va a ayudar a tener en nosotros una buena cimentación. Dice la palabra de Dios en Lucas 18, verso 1. También les refirió una parábola Jesús diciendo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre, dice, y no desmayar. El mismo Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así como tenemos una necesidad de reunirnos, también debemos tener la necesidad de orar todos los días. ¿Cuántos oran todos los días? ¿De veras oramos todos los días? Sí, pastor, oro 3 veces al día, va a decir. Por el desayuno, por la comida y por la cena. Y eso a veces, a veces nos olvida orar por la comida. A veces se olvida orar por los alimentos. Pero hermano, el Señor Jesucristo está manifestando esto. Dice, también les refirió la parábola sobre la necesidad de orar siempre, siempre y no desmayar. Si añadimos esos 2 ingredientes, hermano, a nuestra cimentación, va a ser una cimentación fuerte, va a ser una cimentación sólida. El asistir fielmente a la iglesia y el orarle a Dios, vamos a empezar a meter una buena cimentación en nuestras vidas. ¿Sabe usted por qué tienen que escarbar? Aparte de meter la cimentación, se escarba para darle el nivel, ¿verdad? Para empezar. Pero después de eso, tienen que estar escarbando hasta donde encuentres tierra firme, o piedra, o algo sólido. Ahí se echa una plancha primero de 5 centímetros de grosor a todo el perímetro donde vas a poner tu cimentación. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué es eso? Para evitar asentamientos drásticos. Y luego, si no le metes eso, aparecen las grietas en la pared así de lado a lado. Pero si metes esa plantilla hasta donde está lo más fuerte, lo más sólido, metes esa plantilla y encima de esa plantilla metes la cimentación, entonces no aparecen esas grietas de punta a punta. Se evitan esas grietas. Muchos dicen, no metas plantilla, ¿para qué? Pero al rato gastan en estar reparando esas grietas. Dice uno, mejor le hubiera metido plantilla. Mejor desde el principio hubiera hecho la cosa bien. Ahora la casa la tengo toda agrietada. Vamos a reparar una casa hace unos días, donde las grietas estaban así de gruesas, hermano, pero no en la pared, en el techo. Grietas así, gruesas, grandes, de punta a punta, casi le metíamos otra losa encima. Y en las paredes ya no eran grietas, ya eran zangos. Imaginas una grieta de 1 pulgada de grosor, ya se veía para el otro lado casi. Ya no era una grieta, era una zanja ya lo que tenían ahí. ¿Por qué, hermano? Porque quisieron ahorrarse la cimentación, quisieron ahorrarse la plantilla, quisieron ahorrarse ciertos esfuerzos, quisieron ahorrarse ciertas cosas, y ahora están batallando con lo que edificaron. ¿Te das cuenta por qué es necesario meter buena cimentación en nuestra vida cristiana? Si tú metes buena cimentación, hermano, en tu vida cristiana, en cuanto a los servicios, en cuanto a la oración, te vas a evitar muchos problemas más adelante. Te vas a evitar muchas batallas más adelante. ¿Por qué? Porque vas a tener una relación con Dios. Vas a tener una relación conectada con Dios, ¿saben?
y eso te va a ayudar a edificar correctamente. La oración es una relación de amistad con Dios. ¿Cómo está tu amistad con Dios? A veces me llegan mensajes, ¿saben? De amigos, me dicen, ¿cómo estás? Dios te bendiga y esto y lo otro. A veces yo le mando mensajes a ciertas personas, preguntando cómo están, preguntándoles, ¿saben? ¿Por qué? Porque hay una amistad. ¿Cada cuánto le mandas mensaje a Dios, hermano? ¿Cada cuánto te diriges hacia Dios? ¿Cómo está tu amistad, tu relación con Dios? Eso tiene mucho que ver, amén, en cuanto a lo que estamos edificando. Dice Job, Job capítulo 22, verso 21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te irá bien. Si no estamos teniendo una buena amistad con Dios en nuestra cimentación, dice Job, vuelve ahora en amistad con Dios. Acércate ahora, acércate ahora. Tienes la oportunidad, tienes el tiempo. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te irá bien. Amén. Para poder levantar muros, hermano, en nuestra cimentación, necesitamos primero equilibrar bien nuestra oración con Dios, para poder empezar a levantar muros. Si no, vamos a batallar. A lo mejor si los levantas, a lo mejor si levantas muros, a lo mejor si empiezas a hacer cosas, pero vas a estar batallando. Vas a estar batallando estas veces. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué duermes? Si es hora de orar. Le dijo a Pedro, ¿por qué no pudiste orar conmigo ni siquiera una hora? Señor, es que tenía sueño. ¿Cuántos tenemos sueño a veces? ¿Cuántos venimos cansados? A veces viene uno a la oración en la mañana con frío, con sueño. O a veces dicen, no, hoy no voy a ir a la oración, tengo mucho sueño. Se quedan dormidos, no vienen. ¿Por qué? El Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué duermes? No puedes ir ni siquiera una hora. No puedes ir a orar conmigo una hora. Un día, hermano, estuve tentado a quedarme. Había trabajado, estaba cansado, había acostado tarde. Y ya estaba tentado, dije, no voy a ir mañana. No, nadie va, dije, nadie va, no voy a ir mañana. Bueno, no pude estar. Me quedé 5 minutos y se me hacen muchos ahí en la cama. Me quedé 5 minutos y se me hace exagerado. Dije, no importa que no vayan, yo tengo una relación personal con Dios. Voy a ir. No le hace que esté cansado, voy a ir. Ya pasé por Samuel, vamos. Quiero ir. Traigo una pata. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos una relación y necesitamos edificar. Vamos, si todo traía de una pata, ya estaba listo. Estaba esperando. ¿Se imagina? Y ese día llegamos y el hermano Shane ya estaba aquí también. Y ya estaba barriendo allá afuera. Dije, se me hubiera quedado. Pero no, tiene mucho que llegó. No, dice, como unos 5 minutos. Porque yo perdí tiempo ya. Ya estaba barriendo allá afuera. Tremendo, dije yo. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos una obligación, tenemos un compromiso. Eso nos va a ayudar a edificar correctamente. ¿Quieres edificar correctamente? No pierdas los servicios y busca a Dios en oración. Eso es lo que te va a ayudar. Eso es lo que nos va a ayudar. Otra cosa que nos va a ayudar, hermano, a mantenernos firmes es meditar en su palabra. Meditar en la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar, hermano, a tener una buena cimentación. A veces no nos acordamos ni de la palabra, ni lo que se predicó, ni nada. Necesitamos estar meditando. Dice la palabra de Dios que necesitamos meditar. A ver, Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
O sea, vas a poder edificar correctamente. Pero si no guardas este libro de la ley, amén, si no meditas en él, si no lo lees, si no lo buscas, nada nos va a poder salir bien. Nada nos va a poder salir bien. En la tarde estaba estudiando, leía la Biblia y mis ojitos se cerraban. Se cerraban mis ojos y decía, pues así de mano un ratito, me quedé dormido en la mesa, encima de la Biblia. Despierto otra vez, ¿qué onda? Estoy estudiando. Pero ¿por qué pasa eso, mano? A veces el trabajo se acumula, ¿verdad? A veces toda la semana estamos chambién y todo. Y llega un día donde sentimos el bajón, decimos, cómo quisiera dormir, cómo quisiera descansar. A veces sí no pasa. A mí también me pasa, también soy humano. También quisiera quedarme a dormir, quisiera quedarme a descansar. Pero tenemos un compromiso y queremos edificar. Dice, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando medites en él y cuando hagamos lo que la palabra de Dios nos dice, entonces todo nos saldrá bien. Si no, vamos a batallar. Si no, vamos a batallar, hermano, vuestra vez. En una ocasión estábamos haciendo una barda. Le digo al ingeniero, oiga, aquí necesitamos una zapata para levantar un pilar, porque la barda son 6 metros, y necesitamos meterle varios pilares, mínimo cada 2 metros necesitamos meterle, porque era una barda así, libre, y mínimo cada 2 metros necesitamos meterle un pilar. Me dice, bueno, mira, haz esto, escarba unos 80 centímetros y amarra 2 armes. Dice, corta 2 armes, dice, córtalos de 30, los unes y metes el pilar. ¿Pero eso va a soportar la barda? No, hazlo así, hombre, no va a ser tuya. Bueno, ¿te imaginas, hermano, una barda con 2 armecitos de 10 por 10 sumergidos en 80 centímetros y nomás echarle cemento ahí para que se tape? O sea, prácticamente no tenía cimentación, prácticamente no tenía nada de ese pilar. Y una barda de 6 metros de largo, al ratito iba a estar moviéndose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se edificó correctamente desde abajo. Si puede levantar la barda, sí se iba a levantar, porque se le iba a meter una cadena hasta abajo y ya sobre eso pegar el ladrillo. Pero ¿y después? Los vientos que pegaran contra esa pared, los vientos que pegaran ahí, se iba a empezar a caer, se iba a empezar a mover. Así mismo está, hermano, cuando no ponemos por obra la palabra de Dios, cuando no buscamos en la palabra de Dios, no nos va a salir bien. Aparentemente vamos a ver que todo está bien, pero realmente no va a estar nada bien. Vamos a aparentar que las cosas van bien, cuando en realidad nos estamos destruyendo por dentro. Es una realidad. Por dentro vamos a estar batallando. El diccionario dice, en la palabra meditar, dice pensar y considerar un asunto con atención y determinio para estudiarlo, comprenderlo y formar una opinión sobre lo que se está estudiando para tener una decisión más firme. Eso significa meditar. Entonces, si la palabra de Dios nos está diciendo en Josué, meditarás en este libro de la ley, ¿qué quiere decir, hermano? Que vamos a tener que analizarlo, ¿no? Vamos a tener que analizarlo, vamos a tener que verlo, agarrar un capítulo y estudiarlo, analizarlo, comprenderlo. No se puede leer como un libro normal, así, una hoja tras otra y tras otra y tras otra. No. Tenemos que analizar, tenemos que meditar, tenemos que considerar lo que se está diciendo ahí para poderlo entender. ¿Quién entiende a la primera lo que lee? Tengo que leer 2 o 3 veces para poder entender. A veces mi hija me dice, es que no leíste eso.
Oye, checa aquí este asunto. ¿Cómo le hago aquí? Papá, aquí dice, tienes que leer. Y a veces lo leo, que no lo entiendo. Lo vuelvo a leer, digo, ya lo entendí. 2 o 3 veces tenemos que leer algo para poderlo entender. Eso es meditar, eso es comprender. Entonces, si leemos la palabra de Dios, podemos hacer lo mismo una y otra vez. Amén. Dice Nehemías 8:8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. De modo que entendieran. ¿Por qué crees que hay tantas traducciones, hermano? Porque lo que se busca es que entienda uno la palabra de Dios. Hay veces que hay palabras que no entiende uno, pero hay traducciones más nuevas, hay versiones más diferentes que son más entendibles. Que decimos, órale, eso significa. No significa. Por decir, a veces dice la Biblia, tú miras arreboles en el cielo, ¿ya? Y lo vemos y decimos, ¿qué significa arreboles? Y en otra traducción más nueva dice, tú miras el cielo nublado. ¡Wow! ¡Qué sencillo! ¿Ya? A veces dicen, no, qué sencillo. O sea, los arreboles es el cielo nublado. ¿Ya? A veces vemos las nubes así como borreguitos, ¿verdad? Y decimos, ¡ay, cole, va a llover! Bueno, esos son los arreboles. Decimos, wow. Pero a veces no lo entendemos a la primera. A veces tenemos que buscar, comprender, meditar a ver lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice Hechos, todos sabemos esta historia. Dice Hechos 8:26 al 30. Que Felipe va con un eunuco y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Ya lo tienen? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a su carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes lo que lees? A veces no vamos a entender, pero necesitamos meditar. Dice que el etíope le contestó, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiera y se sentara con él. ¿Y cómo voy a entenderlo si no hay quien me enseñe? ¿Cómo voy a entender si no voy a los servicios? ¿Cómo voy a entender si no le oro a Dios? ¿Cómo voy a entender si casi nunca abro la Biblia? Un convivio pasado, estaban los jóvenes jugando preguntas y cosas así. Uno de los convivios pasados que tuvimos, y aquí se quedó unas personas con nosotros, unos adultos. Al final ya que limpiaron todo y todos se quedaron jugando, y unas personas adultas se quedaron con nosotros. Y un hermano me dijo, le voy a preguntar unas cosas de la Biblia. Dice esta persona adulta, ¿qué vas a saber yo de la Biblia? Nos reímos, hermano, nos reímos. Y a veces así estamos. A veces nos preguntan algo, ¿qué vas a saber yo de eso? ¿Por qué no eres cristiano? Sí, entonces, pero no leo. La diferencia, ¿no? La diferencia. Por eso a veces no sabemos, no entendemos. Necesitamos entonces, hermano, tener estos principios para poder empezar a trabajar nuestro propio destino, para poder edificar correctamente. Todos queremos una vida bendecida, todos queremos una vida estable, todos queremos un hogar, un matrimonio estable. Bueno, necesitamos empezar a edificar correctamente. Amén. Asistir fielmente, orarle a Dios fielmente con un compromiso de oración. Amén.
y estudiar su palabra. Ese es el fundamento de un cristiano. Esa es la cimentación de un cristiano. Tenemos que hacer. De ahí va a depender nuestro destino. Pero si no hacemos nada de eso, ¿cómo vamos a querer bendiciones sin lo primero? ¿Cómo vamos a querer echar una losa si no tenemos bases? No se puede, ¿verdad? Nos va a aplastar la losa. Así que necesitamos entenderlo y practicar estos principios, hermano, para poder ser bendecidos. Cierre sus ojos, sonríe su rostro.